de partida creo que yo veo que hay una situación de coyuntura, pero también hay una situación histórica. La coyuntura es lo que hemos vivido en los últimos años, en los últimos meses, donde el gobierno de Pedro Castillo, que tenía una gran responsabilidad histórica porque ofreció algunos cambios trascendentes para el país, como velar por la modificación de la Constitución, sobre todo en el capítulo económico, laboral y otros, pero que lamentablemente, tenemos que también ser claros en eso, él sabiendo que tenía esa gran responsabilidad, creo que cometió errores. Y esos errores han sido oportunistamente aprovechadas por los grupos de poder económico que son quienes manejan el poder en el Perú y por lo tanto la economía en el Perú. Entonces la coyuntura ha sido esta situación donde ha habido una responsabilidad del gobierno, porque los hechos de corrupción son muy evidentes, que no lo podemos negar, pero por otro lado, la protesta del pueblo no es solo la protesta, que debe haber también algunos cuantos rezagos, elementos de rezagos del terrorismo y también de ultras comunistas que tienen una visión completamente totalitaria del país y del mundo. Pero yo entiendo que la gran mayoría del pueblo del Perú está también protestando. O sea, no es una protesta solo de unos cuantos desadaptados, como la derecha quiere hacernos ver o quiere mostrar al país, sino que hay un conjunto de protestas ante la coyuntura, que como en toda coyuntura política, los actores tratan de moverse para sacar el mayor provecho, pero por otro lado hay una razón histórica. La razón histórica es lo que vivimos durante las últimas centurias en el Perú, donde hay un sistema social, económico, político, cultural, que está concentrado en pocas manos y que en esta alianza política de la política y la economía ha hecho pues que se instaure en el Perú un sistema de explotación. La extracción de nuestras riquezas naturales no es un hecho reciente. Hay a la Torre Yagra de Primo de Lapra, como otros autores muchos años antes, como también señalaban que la raíz de los problemas sociales en el Perú era precisamente esta oligarquía, lo que llamábamos antes la oligarquía, que eran grupos de poder económico en ese tiempo, sobre todo vinculados a la agroindustria, a la pequeña, ¿cómo se llama? La pequeña industria, porque en ese tiempo no había una industria muy importante, por lo tanto no teníamos un proletariado ni maduro ni cuantitativamente relevante. Nuestra estructura productiva era básicamente primario exportador, como hasta ahora, pero sin ningún aporte tecnológico. Bueno, todo este sistema de abusos que hay de la Torre, González Prada y otros señalaron, ¿no?, que históricamente era una de las causas por las cuales el Perú no podía salir como para poder, de su desarrollo o sus condiciones inhumanas y que limitaban toda posibilidad de desarrollo humano. Entonces, toda esta injusticia que hasta ahora vemos, miren, en el Perú, nosotros tenemos el 26% de nuestra población que tiene pobreza monetaria. Quiere decir que son personas que viven con menos del 12 soles 60 al día. ¿Usted se imagina a una persona con 12 soles 60 que pueda sobrevivir, alimentarse, vestirse, educarse, tener vivienda, pagar servicios? Y ese es el 26% de la población nacional, ¿no? Ahora, esta población ¿dónde está concentrada? Por ejemplo, en la sierra, el 40% de la población está en esta condición de pobreza monetaria. En la zona urbana es menos, es el 22% de toda la población urbana, ¿no? Y está en los sectores marginales de las grandes ciudades. Pero mire usted cómo es la situación real del Perú.
Y solamente voy a abordar un dato, este dato estadístico de la pobreza monetaria y lo que se denomina la pobreza monetaria extrema, ¿no? En el Perú, y son personas que viven solamente con 12 soles, ¿no? Menos, son 6 soles, es algo de $3, ¿no? Algo menos de $3. Mire, esta población de extrema pobreza también está sentada mayoritariamente en en el sector rural. Y esto nos indica el nivel de que cómo el poder económico concentrado básicamente en la capital ha tejido una estructura de poder donde la política es parte de su estrategia operativa para lograr poder tener una hegemonía y control. Y por otro lado, tenemos los medios de comunicación, donde mayoritariamente pues también son de estos grupos de poder económico, y que velan en su interés y cuyos medios lo que hacen en la comunidad nacional es desinformar, es soltar programas pues que en nada conducen a una nueva visión cultural, humanista, científica, tecnológica del Perú. Entonces, ¿y por qué? Porque a ellos les interesa que el Perú siga como está, que no haya educación de calidad, que no haya pensamiento crítico, que no haya avances tecnológicos y científicos. ¿Y por qué? Porque las actividades centrales de estos grupos de poder en alianza, ojo, con algunas empresas transnacionales, están concentradas en 5 sectores de la actividad económica que no generan tampoco una base técnica para prever que más adelante podemos ir desarrollando un proceso tecnológico de innovación, ¿no? Y de desarrollo. No. Y tenemos la minería, tenemos la agricultura, o la agricultura, las finanzas, las comunicaciones, y la industria, que también tiene una participación importante entre las actividades centrales de la economía peruana, pero que esa es una industria donde no marca competencia, es una industria completamente de una tecnología atrasada, ¿no? Y si nosotros miramos la realidad de nuestro sistema productivo, pues vamos a ver que nosotros no producimos nada de alta tecnología. O sea, y lamentablemente, como lo señaló Aya de la Torre premonitoriamente desde 1954, las sociedades modernas, ante el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que como ella dice, se constituye en un nuevo actor de la dinámica social, tan importante como la economía, como el Estado, eh, los países desarrollados han basado su estrategia precisamente en eso, ¿no? En generar una base tecnológica para poder tener una autonomía y desarrollar actividades competitivas y donde pues haya en realidad un auténtico desarrollo. Eso no ha sucedido y no sucede en el Perú. Y los grandes grupos de poder económico no les interesa, porque ellos están centrados en estas actividades rentistas que les dan mucha utilidad sin necesidad de mucho esfuerzo. Basta en aliarse con el poder político, basta buscar buenos políticos bien regentados, ¿no? Que saquen las mejores ventajas en su vida personal. Y también ahora, ya no el caudillismo militar que nos hizo tanto daño en la centuria pasada, sino ahora son los militares jubilados, son los nuevos actores políticos. Y miren ustedes, son los que están definiendo la vida política del Perú, gente que no está preparada para esto, ¿no? Como decía de la Torre, los cuarteles, que vivan los militares, pero que viven en sus cuarteles, que para eso se profesionalizaron. Yo creo que tenemos que también decirle eso al pueblo peruano. Pero toda esta estrategia no es reciente. Han ido modificándose las formas, los mecanismos, conforme también las sociedades han ido evolucionando en sus estructuras económicas, sociales, en sus interrelaciones a nivel internacional, global. Esto ha ido tejiendo una nueva estructura, pero básicamente bajo el mismo principio, ¿no? Aya de la Torre decía claramente que el problema del Perú era la presencia del imperialismo aliado a los empresarios nacionales o a los políticos también peruanos, que les permitía pues hacer y deshacer de los destinos de la patria y llevarse las riquezas naturales con las mayores ventajas y sin dejar ninguna posibilidad de desarrollo para el Perú. Entonces,
creo que esta protesta que hay tiene estas dos grandes vertientes. Una de la coyuntura, porque no solamente es el Ejecutivo el que ha fallado, sino tenemos por otro lado el Congreso. Un Congreso donde vemos pues que hay actores políticos que están completamente vinculados a la corrupción, otros completamente vinculados a los grupos de poder económico nacional. Entonces, ¿de qué tipo de democracia podemos hablar? ¿No? Por eso es que cuando analizamos cómo se ha llegado a esta situación, en el caso específico del partido, que era el único movimiento que no tenía y no dependía de nadie, de ningún poder externo, sino que se mantenía firme en los ideales de generar una propuesta nacional, ¿no? De desarrollo antiimperialista, que como Haya lo fijó bien, necesitaba el capital externo para financiar su desarrollo y para generar esta transferencia tecnológica que Haya, miren, desde 1928 lo decía, ¿no? Sin embargo, eso no se hizo, porque a los empresarios no les interesaba. Ellos estaban viviendo bien y ganando suficiente y a bolsillo grande con estas grandes actividades que les permitían pingües ganancias. El otro día les comenté también en un conversatorio que como las 500, las empresas de la Bolsa de Valores de Lima tenían o sea, una rentabilidad en función a su inversión, a sus costos operativos, mucho más altas que las que tenían las empresas de Fortune 500, que son las 500 empresas de mayor rentabilidad en Estados Unidos que cotizan en bolsa y que están abiertas a cualquier ciudadano que quiera adquirir acciones. O sea, nosotros hemos llegado el año 2006 a tener 3 veces más de rentabilidad en este indicador ROC, ¿no? En comparación a las empresas de Estados Unidos de mayor nivel tecnológico. Y ahora estamos más del doble que ellas en rentabilidad. Entonces, eso es ¿por qué? Porque son muy eficientes, porque son muy innovadores, porque son genios en la economía, en la ciencia, en la tecnología. No, eso es producto de esta alianza que toda la vida en la historia del Perú se ha hecho, donde el poder económico ha estado aliado al poder político y donde ellos han impuesto las pautas del modelo económico y las pautas también del sistema político. El APRA, mientras vivía en la Torre, estuvo en la línea del pueblo, ¿no? En la línea correcta de mantener una autonomía, de no dependencia y de hacer una convocatoria al empresario nacional para que se alineen a una visión de un proyecto de desarrollo nacional. Lamentablemente eso nunca fue entendido y el militarismo, como dijo el mismo Velasco, que fue el perro guardián de la oligarquía, no permitió esto, ¿no? Y perdimos muchas décadas que con la presencia de la Torre, la conducción de la Torre en el Estado, otra fuera la historia del Perú. Pero dejando ya estas sucronías, lo que quiero entender es que después de la muerte de Haya, ante el vacío que hubo en el partido y la conducción que cayó en nuestro compañero García, que aunque yo no quiero personalizar los temas, porque además, como decía Haya, cuando el enemigo está caído ya no hay que tocar. Yo creo que hay que analizar los hechos más que las personas ya. Es hora de que avancemos en otro nivel de entendimiento, a nivel del partido primero, para poder salir y saltar a un nivel de entendimiento y de diálogo, de discusión, de debate a nivel nacional. Y lo que hay que entender son los hechos sociales, en el sentido de que lamentablemente el partido hizo alianzas con estos grupos de poder, ¿no? Y en las últimas décadas, cuando el Congreso anterior, el anterior todavía, donde estuvieron los representantes más excelsos del alanismo, ¿no? Los 6 representantes más excelsos del alanismo, se hizo esta alianza, este matrimonio con Fujimori, cuando ellos representaban la corrupción, la expresión más clara del poder económico que no cree en la democracia, que no cree en el desarrollo humano. Para ellos es el neoliberalismo, es el totalitarismo privado el que debe manejar el futuro de las naciones. Entonces, nos tuvimos que aliar. Yo siempre pensé y dije,
en varias oportunidades al analizar este caso, cuándo sucedía, ¿no? Después que esto no tenía sentido porque Fujimori tenía mayoría en el Congreso. Y la única explicación que podía haber es que se buscaba impunidad para que en el Congreso no pudieran autorizar el levantamiento de la inmunidad tanto parlamentaria como presidencial, para que puedan ser juzgados en el fuero común. Bueno, entonces, pero esto nos ha arrastrado, lamentablemente, a límites muy penosos para el APRA. No tenemos esa juventud que teníamos antes, donde había mística, había fervor, había convicción, preparación en torno a una visión de desarrollo centrada en el pensamiento de la Torre. Ahora vemos muchos jóvenes que más parece que fueran liberales o neoliberales, que nos hablan de libertad y que nos hablan de todo lo que es libertad y que ese es el motor de la historia. Eso no es así, ¿no? La misma ciencia fue negada y la Torre lo ha dicho en diferentes oportunidades, lo dijo en diferentes oportunidades. Y el avance del desarrollo de la nueva ciencia, que como decía ahí la Torre, y como Antenor Rego también, nos permite otras dimensiones de ver la realidad global, entender a la naturaleza de otra manera, el espacio, el tiempo, la energía, de una manera, perspectiva diferente, como también comprender que había otras condiciones. Entonces yo creo que a este cambio tan rotundo que ha habido en el mundo, la reafirmación de la tesis filosófica del APRA están plenamente vigentes. Ayer la Torre fue un gran visionario y creo que nuestras banderas están ahí. Hay que mirar el contexto internacional para, lógicamente, entender que ha habido procesos sociales, instituciones que han ido cambiando su dinámica y que han tomado nuevas vertientes de desarrollo y que por lo tanto es necesario estudiarlas, comprenderlas y asumir decisiones. Pero en el elemento central, la vigencia del pensamiento aprista se mantiene. Entonces, refiriéndome al partido exclusivamente, el partido, a raíz de todo esto, fue capturado. Ahí tenemos congresistas que han estado en el legislativo, en diferentes cargos importantes, como parlamentarios, pero también como dirigentes nacionales. O sea, los que tenían que decidir la política eran los mismos dirigentes nacionales. La participación del partido, de las bases, no había nada. La democracia interna fue destruida. Hubo una corrupción plena, manejando los padrones, sacando a los compañeros, lo que generó una diáspora de muchos compañeros que se salieron, otros se fueron a otro partido, otros se quedaron al margen y están alejados del partido, porque entendieron de que todo esto era una manipulación de la voluntad de la militancia ciudadana. Y nunca tuvimos ya congresos como los tuvimos en la época ahí de la Torre, y sobre todo todavía en los congresos posterior a su muerte, donde sí había debates sobre los temas centrales, ideológicos, programáticos, y al final se hacía el proceso electoral. Todo eso ya no ha habido, simplemente era la voz de una cúpula que quería imponer a rajatabla, y quienes no estaban de acuerdo simplemente eran marginados, eran limitados en sus derechos, quitaban a todos los compañeros que supuestamente tenían cierta adhesión con ellos y los dejaban huérfanos en el partido, y así sobrevivían y han manejado el partido. Este es el daño fatal que le han hecho a la APRA. Pero no hay que estar ni tristes ni ponerse a llorar sobre la leche derramada. Hay que pensar en que tenemos una nueva oportunidad. Y creo que este proceso es una gran oportunidad para el APRA. Hay que entender de que esta coyuntura hay que llevarla a un debate nacional, hay que llevarla al debate alturado del análisis técnico, ojo, estadístico, ¿no? Social, con categorías, un análisis que nos permita arribar a tener una visión mucho más clara de la realidad social y también del partido y nacional. ¿Por qué? Y también, por lo tanto, a nivel internacional. Porque solo así entenderemos cuál es la tarea que tenemos ahora. ¿Cómo podemos instrumentalizar nuestra ideología, nuestra ficción filosófica, ideológica? ¿Cómo podemos aterrizarla en programas consonantes? Con, por ejemplo, lo que nuestra Constitución de 79 dice, donde pone al ser humano en la cúspide del quehacer social, ¿no? Donde ni el Estado, ni el mercado, ni nadie puede estar sobre el ser humano, que para mí es una premisa fundamental, que es parte, creo, de culminación
del pensamiento aprista, donde no solamente hay la torre, sino en el sentido humanista, Antenor Orrego aportó fundamentalmente. Bueno, entonces yo creo, compañeros, de que esto es una coyuntura y los dirigentes que han estado durante 20, 30 años son responsables de lo que está pasando en el Perú ahora. Ellos cogobernaron con la derecha. Ellos cuidaron los privilegios de la derecha. Ellos permitieron que se siga explotando al trabajador del campo, a los trabajadores de la agroindustria con esta famosa ley de promoción de la agroindustria que castigaba al trabajador, al obrero, para poder financiar el desarrollo, cuando eso nunca ha sucedido en ningún país. Si uno analiza las políticas de desarrollo y de promoción de inversión, como ha sucedido en Corea, como ha sucedido en otros países, en Israel, la promoción no era contra el trabajador, la promoción era por exoneración de impuestos, facilidades tributarias, pero temporales, ¿no? Y para las industrias que eran consideradas estratégicas dentro de la visión de desarrollo que ellos tenían, y eran progresivas. Se daba un apoyo temporal a un tipo de empresas, se pasaba a otro nivel de mayor tecnología, y así se ha ido escalando al nivel de tecnología que tienen ahora. Pero no, acá no, ¿no? Acá se cargó el supuesto financiamiento de la promoción de las agroindustrias en el hombro de los trabajadores, disminuyéndoles sus sueldos, ¿no? ¿Y qué hizo el partido? Estuvimos en el gobierno, tuvimos congresistas ahí. ¿Y qué hicieron? Las cooperativas en Trujillo, en La Libertad, fueron privatizadas y con oscuros procedimientos que hasta ahora están pendientes de investigaciones y donde han habido compañeros que estaban responsabilizados de investigar, como fue, por ejemplo, el caso de la venta de Casagrande, y sin embargo, mutis no hicieron nada, se quedaron callados. O sea, estas componendas con el poder económico nacional, donde, por ejemplo, las exoneraciones tributarias, nadie dijo nada. Nadie dijo nada con la Constitución que permite, del 93, que permite el monopolio, ¿no? Y ahí después tibiamente sacaron un proyecto de ley para regular la actividad monopólica, ¿no? Entonces, pero eso no es así, esas son tibiezas para lavarse la cara, pero que no van al centro, al corazón, al fondo de los problemas, ¿no? Entonces yo creo que este reclamo tiene pues esa matiz coyuntural, pero tiene sobre todo una matiz histórica, que nosotros los apristas debemos salir a dialogar, debemos salir a hablar, debemos salir a decir estas verdades para que los compañeros vuelvan a recobrar su fe en el APRA, para que los compañeros entiendan que el partido sí tiene la posibilidad de poder ser conducida, como quería ir la Torre, en torno a la gran visión de desarrollo nacional, pero integrando a los trabajadores para que sean actores fundamentales, ¿no? en la construcción de una visión y de un proceso de desarrollo nacional. Creo que todo lo que he escuchado acá y lo que estoy escuchando en redes de parte de muchos ciudadanos y compañeros, donde, por ejemplo, hablan de los contratos ley, de estas exoneraciones, de cuáles son los márgenes de ganancia que tienen, ¿no? De las exoneraciones tributarias, y todo esto, pues, que en realidad es un insulto al pueblo, a la inteligencia del pueblo del Perú, y que quieren seguir manteniéndola. Y ahora, encima, sin ningún rubor, han querido modificar casi 50 artículos constitucionales en el orden político para restablecer la Cámara de Senadores, que hace 4 años en un referéndum se votó de que no era, el pueblo peruano no quería, pero quieren tener otra instancia para que sean electos en el Senado a Distrito Nacional, a Distrito Regional Nacional, donde solamente van a llegar pueblos que tienen el poder económico y por lo tanto en esa Cámara van a entrar los más altos representantes de los poderes económicos del Perú y van a manejar como quieren la situación política del país. Yo creo que tanto la derecha ha fracasado con sostener una constitución del 93 que ha privilegiado a los grandes y que también hay varios mitos, ¿no? Y voy a hacer un paréntesis muy breve para tocar ese falso mito que dice que la Constitución del 93 ha permitido que el crecimiento del Perú. Eso es falso. Mire, los procesos tecnológicos han tenido, cada vez que se han desarrollado una gran revolución tecnológica y han tenido impactos directos ya en la economía, en los servicios, ha habido un crecimiento del PBI mundial inmenso. Igual pasó con la agricultura, cuando se inventó las primeras industrias,
la industria fabril, se inventa la máquina a vapor y el crecimiento del PBI de los países creció enormemente. Cuando se inventó los motores a combustión, el transporte marítimo, las turbinas, hubo otro impacto de crecimiento tecnológico. Igual con la primera revolución cuántica de la relatividad y de determinismo, hay otro impacto que básicamente es después de la Segunda Guerra Mundial o casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial hasta el año casi 90, donde se desarrollan todos los sistemas tecnotrónicos, toda la electrónica y todos los aparatos digitales y las telecomunicaciones. El 90, 90 y la década del 90 es donde empieza el impacto real de todas las tecnologías de la información. Y por eso es que comienza una nueva economía, unos nuevos lazos y se comienza a ver un proceso de integración a nivel, interrelación más que integración, de interrelación a nivel global, ¿no? Y todo eso generó un auge. China aparece desde el año 70, cuando todavía con Mao, en las primeras políticas de industrialización que estaba todavía vivo Mao. Muere Mao, Deng Xiaoping, asumen y comienza una política agresiva de planificación cada 5 años del desarrollo tecnológico. Crean sus zonas de libre comercio y van avanzando con experiencias propias hacia diferentes escenarios para captar inversión extranjera, pero condicionadas a la tecnología, porque ellos no han permitido que llegue pues, la inversión extranjera a sus recursos naturales. Ellos no han sido tontos, ¿no? Porque eso sí lo podían haber extraído sin necesidad de capital extranjero, pero lo que no tenían era tecnología, y eso viene con los capitales externos. Entonces hicieron eso, trajeron el capital externo, y miren ustedes cómo han desarrollado, pero pusieron condiciones, varias condiciones. Por ejemplo, ellos tras cada gerente de una empresa transnacional obligan a que tengan un profesional que esté al lado de esta alta gerencia. ¿Para qué? Para que aprendan. Y así han ido asimilando conocimiento, tecnología, y han podido generar ahora una base tecnológica que compite en muchas ramas ya con los estándares de Estados Unidos, de los países occidentales, ¿no? de Japón, los países altamente industrializados, ¿no? Y todo este proceso se ha hecho casi siguiendo la premisa de la Torre. Traigamos capitales, pero no como decía la Torre en el anteprimo de Lapra, pero no todos los capitales. Eso significa, decía ella, que traigamos todos los capitales y permitamos que hagan lo que quieran. Y ella decía, no, hay capitales que son buenos y hay capitales que no son buenos. Entonces, bueno, todo esto, compañeros, entonces lo que ha sucedido en este falso crecimiento de la Constitución del 93 ha sido producto porque China aparece como una gran potencia industrial y genera una demanda inmensa de bienes de alto consumo. No se olviden que China tiene el 20% de la población nacional, mundial, y la India tiene casi también un 18-19% también de la población mundial. Ambas sociedades comenzaron un proceso de industrialización fuerte, más China que la India, y la India enfocada en otro campo, pero de todas maneras, sobre todo China fue el que jaló la demanda de productos de materias primas a nivel internacional. Por eso es que China ha desplazado a Estados Unidos hace más de 12 años de ser el destino principal, no solo de los productos que exportamos, sino también de lo que importamos, sino también de lo que aportamos. Y China es nuestro principal socioeconómico ahora en el mundo, muy lejos de Estados Unidos. Entonces, y las industrias chinas que llegan acá en minería, por ejemplo, el 85% de las empresas mineras son empresas estatales. O sea, lo que hablan del libre mercado dice que venga el capital, está trayendo empresas chinas el 85% para explotar nuestra minería. Entonces, ese es un cuento. Lo que sí permitió la Constitución del 93 es que estas riquezas naturales que salían hacia afuera sean extraídas y llevadas afuera sin pagar lo que realmente debieron dejar en el Perú. Y no solamente en términos económicos, sino en términos de negociar también una transferencia tecnológica en muchas actividades industriales que hubieran sido interesantes para el país, como lo está haciendo ahora, por ejemplo, Bolivia, que ha llegado a un acuerdo para explotar su litio con una empresa transnacional china, pero condicionando que se hagan baterías para los diferentes usos industriales en Bolivia. Entonces, con eso ellos van a tener una transferencia tecnológica increíble en este tema de las baterías, que va a ser un tema fundamental con este proceso de cambio de matriz tecnológica del carbono, de los combustibles de carbono, a las renovables. Entonces yo explico esto, compañero, porque esto tenemos que decirlo para borrar de la mente peruana, de la mente de los peruanos, que ha sido nuestra panacea de la Constitución del 23, mentiras. Eso sucede en todo el mundo. Bueno,
Pero en lo que referimos al partido, nosotros cambiamos, tergiversamos nuestra ideología. Y no supimos entender que este era el camino que debíamos seguir en la línea de Aya de la Torre. Y nos aliamos con la derecha, castigamos a los trabajadores del campo, permitimos la service a pesar de que en una campaña ofrecimos que la íbamos a derogar, permitimos los contratos estos administrativos que hay del Estado, conculcando derechos de los trabajadores. Bueno, lamentablemente nos pusimos en el lado donde nunca estuvimos. Y eso ha diezmado, creo, la moral y la fe de muchos apristas. Y lo que ha gestado bajo esta visión, nueva visión, post-mortem de Aya de la Torre, es estos nuevos políticos apristas que ya no son, yo a veces cuando los escucho digo, estos ya no son apristas, son liberales. Estos se han quedado en el siglo pasado filosóficamente, ¿no? Pero eso es la realidad del Perú, del partido. Pero nosotros tenemos que salir a combatir en el tema ideológico, salir a combatir en el tema programático y salir a esclarecer estos temas y a decirle al partido y a los militantes que el partido sí tiene una gran base social, que está a la expectativa, que está esperando nuevos conductores, que está esperando nuevas visiones, que está esperando nuevas actitudes, ¿no? Como fueron los que fundaron el partido y nuestros jefes y nuestros mártires. Creo que esa es la solución y democráticamente hay que combatirlos a estos compañeros que se han equivocado de ruta y hay que hacer la convocatoria a todos los apristas para que nos unamos para poder enrumbar nuestro Perú, nuestro partido primero, porque el Perú demanda de nuestro partido, demanda de un partido democrático de izquierda. Nosotros no queremos la Constitución del 93, tampoco queremos ese salto al vacío que piden los comunistas de una nueva Constitución. Miren, los comunistas no tienen programa, no tienen ahora ideología, no tienen programa, no tienen nada. Por eso que cuando dicen nueva Constitución, está mal esto, pero ¿qué propones? Se quedan en el aire, no tienen nada. En cambio, la Constitución de 79 sí tiene una visión. Establece, por ejemplo, que la concertación, una vez realizada, es de cumplimiento obligatorio, para obligar a que haya concertación entre los empresarios, que son importantes en un país, pero orientados en torno a las necesidades y a la estrategia de desarrollo del Perú, pero también de los trabajadores, ¿no? También de los grupos sociales, que tienen una actuación importante en un proceso social nacional. Entonces, todo eso está dentro de la Constitución del 93, no solo ese hermoso prólogo sobre los derechos humanos, ¿no? Sino también el revalorar los derechos fundamentales del hombre, ¿no? Que es ponerlos encima del Estado y del mercado. Yo creo que eso es un tema fundamental que nos distancia del comunismo y del neoliberalismo completamente y nos da un perfil de identidad muy claro que nosotros tenemos que saber decir y aprovechar. Pero que no lo dicen pues nuestros dirigentes nacionales porque ellos siguen amarrados a estos grupos de Fujimori, de Porqui, a toda la derecha, ¿no? Que es la causante no solo de esta coyuntura, sino históricamente de lo que sucede en el Perú. Gracias, compañera y compañero.